Hola, bienvenidos a una edición más del cine y la historia, el programa donde desvelamos la verdad de las películas y documentales que están basadas en hechos de la vida real. ¿Qué tanto de estos documentales son reales y qué tanto es ficción? Si no lo sabías, en este programa desvelaremos importantes datos que los guionistas utilizan para contar los documentales y que tanto los realizadores inventan para contar una historia interesante y entretenida. Comenzamos. ¿Sabías que Juan Fernando Hermosa es uno de los asesinos más recordados en la historia del Ecuador? ¿Te imaginas cómo fue el inicio y el final de un homicida psicópata que se llevó muchas vidas por delante y que encabezaba una de las bandas más importantes en Quito? Acompáñame a recorrer los pasos de uno de los asesinos más buscados en el Ecuador. Un documental de los productores y hermanos Suasti. En los años 90 empieza una ola de terror por parte de un chico con serios problemas de psicopatía. En este año se hace muy pronunciado el nombre de Juan Fernando Hermosa, un chico que desata el caos en la ciudad de Quito. Comenzamos con el desarrollo de la vida de Juan, quien fue un chico con muy mal carácter y con una conducta muy violenta, que poco a poco lo fue convirtiendo en el niño del terror. Juan Fernando Hermosa nació el 28 de febrero en la provincia de Sucumbíos, en Chuchufindi. Juan fue adoptado por dos personas, Olivo Hermosa Fonseca y Zoila Amada Suárez Mejía. Sus padres adoptivos lo llevaron a vivir a un barrio al norte de Quito. A menudo él se quedaba a cuidado de su madre Zoila Amada, quien sufría de sordera y artritis, cuando su padre salía de viaje a Sucumbíos, donde él tenía propiedades. Juan Fernando Hermosa empieza a recorrer los pasos de la delincuencia a sus 15 años de edad. Es uno de los tantos líderes de bandas delincuenciales que hay en el Ecuador. Él era muy reconocido por sembrar el temor en las personas en la ciudad de Quito. A su cargo estaban 10 jóvenes de la misma edad que frecuentaban salas de videojuegos en el sector de La Marín. Juan Fernando Hermosa y sus amigos salieron una noche en el año de 1991 de una discoteca. Lo siguiente fue coger un taxi y a la altura de la avenida 10 de agosto, Juan sacó una pistola de 9 milímetros. Esta pistola la consiguió a través de un agente. Juan arremetió contra el taxista y con mucha furia le disparó en la cabeza. Y al instante el taxista murió. Uno de los amigos de Juan condujo el auto hacia el sur oriente de Quito. Y lo que pasó al llegar al Valle de los Chillos fue arrojar su cuerpo a una guardarraya. Al día siguiente, los policías hallaron su cadáver. Les quiero decir que los actos violentos de Juan Fernando Hermosa causaron el terror de las personas. Por lo general, la banda delictiva del terror se encargaba de salir a delinquir los fines de semana. Esto causó el terror en los taxistas y homosexuales. El jueves 5 de diciembre de 1991, a las 2:17 de la madrugada, Giovanni Solórzano Coelho trabajaba normalmente en su taxi. Pero horas después, su cadáver es encontrado a las afueras de la ciudad, con 2 tiros en la cabeza. El asesino o asesinos dejan el cuerpo y se llevan el vehículo. Sábado 14 de diciembre de 1991, los taxistas Moisés Freire, Roberto Moya y Gurmecindo Ortiz Rodríguez son asesinados. Sus cuerpos fueron encontrados en los sectores aledaños de la ciudad. 3 víctimas en una sola noche. Esto iba marcando un mapa de quién era el asesino o los asesinos. Juan y sus compinches no dejan rastro de lo que hacen de sus asesinatos violentos, pero lo raro era que la mayoría de los cuerpos de las víctimas tenían la misma marca del balazo que Juan les daba al momento de robarles y torturarles, y esto se hizo como una firma o sello de muerte. Datos recogidos de varias fuentes llevan a descifrar muchos actos violentos y delictivos que sucedieron alrededor de los años 90 por parte de una banda que relució con el nombre de la Banda del Terror. Esta banda se dedicaba a delinquir, a robar y a matar. Esta situación se iba haciendo más complicada para los taxistas en Quito. Bueno, mis queridos amigos, nos vamos a un corte comercial y nos vemos con ustedes. Amigos, volvemos del corte comercial para seguir hablando de la vida del asesino
Juan Fernando Hermosa. Tras la captura de Juan Fernando Hermosa, después de un escape fallido, el Cuerpo de Búsqueda y Rescate GIR realizó el operativo para proceder a la captura de Juan Fernando. Gracias a la confesión de Luis Aníbal Quispe, compañero de Juan, reveló que el que disparaba a las personas era Juan Fernando y que los asesinaba a sangre fría. Con esta confesión se procede a la captura del asesino serial Juan Fernando. El grupo GIR rodeó la casa y en el momento los policías entraron en una habitación a través de un tragaluz, ya que determinaron que era la del sospechoso, pero Hermosa estaba durmiendo en el cuarto de su madre. Esa equivocación alertó al joven, que al darse cuenta de la presencia policial, empuñó su arma 9 milímetros y empezó a disparar a mansalva. Los policías repelieron el ataque y se inició una balacera, en medio de la cual Hermosa tiró una granada a la calle, donde permanecía otro grupo de gendarmes. La explosión tumbó una pared lateral de la vivienda, que cayó encima de 2 policías. En la captura murió su madre, Amada Suárez, con 11 tiros en su cuerpo. Juan Fernando fue entrevistado por medios de comunicación y se dice que muchas veces cobraba por este tipo de entrevistas. Todo el centro de atención se concentró durante los años 90 en el Niño del Terror, ya que se hizo muy famoso por los asesinatos que cometía. Lo más extraño es cómo un asesino como él, que era tan pequeño, no dejaba rastro de sus víctimas. Sacaba mi arma, le encañonaba al señor, le decía que no se moviera. El señor no se quedaba quieto. Juan Fernando repite una vez más lo que le hacía al señor. Sacaba el arma, le ataba al señor, le decía que no se moviera, que no le iba a pasar nada, en lo cual el señor no hacía caso y se regresaba con una llave de rueda. Otra ocasión fue con una cartuchera, otra ocasión con un arma de fuego con revólver 22. Es verdad todo lo que mis compañeros dicen. Yo asesiné, yo maté. Durante esta rueda de prensa, entre gritos y desorden, periodistas y medios de comunicación se alertaron y se atacaron en medio de la entrevista a Juan Fernando Hermosa. Es muy extraño pensar que durante toda esta época del Niño del Terror hayan salido muchos rumores acerca de varias versiones que estaban surgiendo a la luz. Es muy posible que el gobierno haya querido tapar muchas cosas porque no se estaba realizando bien el trabajo para dar la captura de una de las bandas más conflictivas en el Ecuador y de un niño tan pequeño que comenzó a sembrar el terror en muchas personas. Juan Fernando comenzó a escaparse de muchos lugares en donde él estuvo detenido, como el Centro de Reclusión para Menores Virgilio Guerrero, después de haber persuadido a los jueces competentes de esa época, que eran menores de edad, para que los trasladen de la cárcel García Moreno hacia este reclusorio. Es inimaginable pensar el dolor que sienten los familiares cuando perdieron la vida por salir a trabajar en una noche normal, común y corriente, y que en un día no sepas dónde están porque comiencen a desaparecer. Juan dejó muchas víctimas, porque no solo eran taxistas o camioneros, ellos también sustentaban en su casa y eran quienes salían a trabajar para darles una mejor vida a sus hijos o nietos. Continuando con la historia de Juan Fernando Hermosa, me adentro en el tema de cómo fue su muerte. Juan era un ser maligno que había dejado muchas huellas marcadas en el Ecuador, y esto hizo que el karma le llegue. Se dice que huyó a Colombia y se separó de los chicos que ayudó a escapar, porque estos se enrolaron con unos homosexuales. Juan se mantuvo con la venta de unas joyas que había robado. Luego, gracias a información de la policía de Colombia, lo capturaron y cumplió su pena en el año de 1966. Cuando fue liberado, se fue a vivir con su padre a Sucumbíos. El día de su cumpleaños, Juan fue a celebrar a un bar con sus amigos. Unos encapuchados se acercaron y se lo llevaron y lo asesinaron. Le desfiguraron el rostro a balazos y a machetazos. El cadáver fue identificado por sus documentos y tatuajes que llevaba en el cuerpo. En fin, esta fue una historia que dejó marcado a todo un país con una huella inmensa de sangre y dolor, pero que al fin, después de varios años, el karma le regresó a él. Después de haber cometido tantos asesinatos, robos y desaparecer los cuerpos de muchas personas,
y que no haya dejado rastro de ellos. Se confirmó que 22 personas murieron, pero quién sabe si fueron más. Y quién sabe cuántos hechos de abuso de autoridad también pasaron durante esos años.